bienvenidos a esta primer mesa de este ciclo de actividades académicas conmemorativas de la conquista y la independencia en Crucijadas de México, 1521 y 1821. Hace un rato pues tuvimos ya la oportunidad de arrancar con esta actividad. Le recordamos la dinámica, va a ser a lo largo de todo el año estas conferencias, estas reflexiones, pues que tratan de motivarnos precisamente pues a interiorizar estos hechos históricos, versados también en la cuestión de las humanidades, que pues son, como bien lo marca el título, encrucijadas de nuestro país, y que nos van a permitir también captar y poder entender la realidad histórica en la que ahora estamos insertos. El programa del día de hoy es la mesa redonda con el título Las Humanidades y la Memoria Nacional. Participan la doctora Gloria Pedrero Nieto, la doctora Rosa María Camacho Quirós y también la licenciada María de la Paz Esther Ordaz, a quienes saludo con muchísimo gusto. Me presento. Yo soy Carlos Yeshua Melgoza Sánchez y soy estudiante del posgrado de la maestría en Humanidades en Estudios Históricos. Entonces, pues la dinámica es la siguiente. Iniciamos con cada uno de los ponentes por el orden en que los mencioné, abriendo un espacio para exposición de 15 minutos. Les pedimos a todas las personas que nos escriben reservar hasta el final la cuestión de las preguntas, expresarlas a través del chat. No sé, Hugo, si vamos ahí a abrir el micrófono. Tú nos indicas también para que puedan interactuar las personas y también a través de sus comentarios en Facebook. Arrancamos, vamos a leer una semblanza curricular de la doctora Gloria Pedrero, a quien saludo con muchísimo gusto. Y bueno, permítanme nada más un momentito. La doctora Gloria Pedrero Nieto es licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene maestría en Economía por la Facultad de Economía de la misma institución y un doctorado en Humanidades con especialidad en Historia Universal por la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Iztapalapa. Es profesor de tiempo completo de la Facultad de Humanidades y sus líneas de investigación y publicaciones son referentes a historia agraria, del siglo XIX, artesanos del siglo XIX, vida cotidiana en los siglos XIX y XX. Y bueno, pues comenzamos con la intervención de la doctora Gloria. Adelante, doctora. Muchas gracias. Bueno, agradezco la invitación para participar aquí, tanto a mi facultad como al Colegio Mexiquense, que son los organizadores. Bueno, yo voy a hablar un poco de las conmemoraciones civiles y un poquitito de las religiosas, porque eso es muy amplio. Y bueno, puedo decir que en realidad las conmemoraciones las podemos dividir en religiosas y civiles, lo que había yo mencionado. Y las primeras, las religiosas, surgen a raíz de la evangelización e imposición de la religión católica. Bueno, las principales son la Semana Santa, que tiene un calendario movible, el Día de los Fieles Difuntos, que es el 2 de noviembre, y la aparición de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre. Muchos de ustedes dirán, pero si en mi pueblo y por aquí todos los días hay cohetes, pues como que nada más 3. Pero bueno, estas son las más importantes y son de las que se encuentran históricamente información. La aparición de la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre la hemos encontrado como es una celebración muy especial, es muy importante, pues es uno de los factores que permitió a los novohispanos empezar a tomar una identidad diferente a la de los peninsulares y crear a la larga un sentimiento de nacionalidad mexicana. Para constatarlo es muy importante, por ejemplo, revisar las gacetas publicadas en el periodo colonial. En ellas encontramos muchísimas referencias siempre a que se estaban construyendo
cosas en torno a la Virgen o que había pues procesiones, etcétera, ¿no? Siempre vamos a encontrar la referencia a la Virgen, entonces eso es muy importante. La otra cuestión es el Día de Muertos, por ejemplo, es interesante recuperarlo publicado en un periódico literario que se llamó El Renacimiento en 1869. Entonces, por ejemplo, lo que se menciona ahí dice, la fiesta de muertos conmueve a todas las almas, cualquiera que sea, sus creencias religiosas, porque de todos modos, aunque no se crea en la eficacia del sufragio de los vivos y se niegue el purgatorio, ella trae a la memoria el recuerdo de seres queridos que no existen. Para los que no profesan el culto del sentimiento, la fiesta de los muertos es como el cualesquiera fiesta de los vivos, un motivo de lucimiento y de distracción. Y en esta parte, nuestro querido México no se distingue de París, ni de Madrid, ni de ninguna parte. La visita de los cementerios es un paseo. Las fechas cívicas, bueno, actualmente son 42 las que yo estuve encontrando ahí en información. Y en este mes ya van 5. El 5, el aniversario de las constituciones, el 14, el fusilamiento de Vicente Guerrero, el 19, el Día del Ejército, el 22, el aniversario del asesinato de Francisco I. Madero y José Pino Suárez, y el 24, el Día de la Bandera Mexicana, y nos falta el 28 en el cual se conmemora desde 1959 por decreto presidencial la ejecución de Cuauhtémoc. O sea, sabemos que no se puede saber ni qué día ni en dónde finalmente lo mataron, ¿no? Las fiestas cívicas han tenido su historia. Por ejemplo, durante el periodo de Antonio López de Santana se desplegaron desde fecha temprana toda una serie de celebraciones cívicas que se conjugaron sin dificultad con las incipientes celebraciones nacionales, sobre todo la del 16 de septiembre, y con las de origen católico. Desde luego se seguía la tradición heredada de la colonia, así es que se mantuvo el disparo de salvas, de artillería y el repique de campanas como forma de anuncio de la festividad. Se conservó la celebración del Te Deum y el pasacalle de bandas de música, y en algunas ocasiones incluso se recuperó la ceremonia de besamano y la entrega de monedas por parte de Santana a aquellos que habían acudido a aclamarlo. A esto se sumaban las corridas de toros y la decoración de las instituciones, pero siempre hubo la participación de insurgentes como Andrés Quintana Roo, que escribía discursos y poemas relativos al 16 de septiembre. Incluso hay uno que es de 1845, cuando se acababa de separar ya finalmente Texas, ¿no? Y que estábamos a punto de tener una guerra. Al triunfo de los liberales, con el derrocamiento del Segundo Imperio y el establecimiento de la República en 1867, los intelectuales, entre los que se encontraban Ignacio Manuel Altamirano, Ignacio Ramírez y Justo Sierra, demandaron imprimir en las letras y las artes las expresiones del alma nacional. Ramírez decía que era urgente dotar a la capital de un establecimiento para que recopilara, explicara y publicara los vestigios anteriores a la conquista. José Martí se sorprendió que en la Academia de San Carlos no existiera una escuela de pintura mexicana. Finalmente, el director de la Escuela de Bellas Artes convocó en noviembre de 1869 a un concurso nacional de arte con temas mexicanos. Y sí, empezaron a pintarse motivos mexicanos, ¿no? No solamente de la época prehispánica, sino del momento, ¿no? Fue así un resurgimiento del arte muy importante. Por su parte, en esa misma época, Justo Sierra abogó por dar a los mexicanos conciencia plena de la reforma y de un proyecto nacional. Imaginó que cada escuela fuera un templo cívico, donde había de erigir un altar a la bandera, y dentro de la educación básica la historia patria era fundamental. Y así, por ejemplo, propuso un nuevo calendario. Las fiestas eran, primero de enero, fiesta del trabajo. Luego, el 5 de febrero, fiesta de la Constitución. El 11 de abril,
fiesta de la Reforma. Bueno, aquí cabe aclarar, es el día de los mártires de Tacubaya, los cuales los conservadores mataron a todos los que estaban ahí presentes, aunque fuera el médico que había ido a asistir a los heridos, ¿no? A los médicos. La fiesta de la segunda independencia es el 5 de mayo por la batalla de Puebla de 1862. Luego viene la fiesta de la primera independencia, que es el 16 de septiembre, ¿no? Y es muy bonito esto. El 2 de noviembre era la fiesta de los que han muerto por la patria, ¿sí? No era para todos. Posteriormente se agregó el 15 de mayo, no por el Día del Maestro, que desde luego es muy merecido, sino porque ese día se rindió en Querétaro Maximiliano. Entonces sí, ha habido muchos movimientos en realidad en todas estas fiestas cívicas. Durante el porfiriato, a partir de la consolidación del positivismo, se consideró el espacio público como un ámbito estratégico de intervención del Estado para la formación de la sociedad civil. Al iniciar su primer periodo de mandato en 1876, el gobierno de Porfirio Díaz contaba con 3 fiestas nacionales anuales: 5 de febrero, 5 de mayo y 16 de septiembre, exclusivamente, a las que posteriormente se unirían varias más, entre ellas el 18 de julio, que era el aniversario de la muerte de Benito Juárez, y el 2 de abril. Después vamos a hablar un poquitito del 2 de abril. La conmemoración oficial más antigua era el 16 de septiembre, que rememoraba el día en que el cura Hidalgo, bueno, había llamado a la insurrección, y que concluiría 11 años más tarde con la firma del Acta de Independencia en México, que bueno, en este año sería el bicentenario. A pesar de sus más de 6 décadas de existencia, esta conmemoración, como ocurrió en la mayor parte de los países de la región en el siglo XIX con sus fechas fundacionales, se celebraba entre grupos reducidos en espacios cerrados mediante banquetes, brindis y discursos. Entonces, Porfirio Díaz es el que finalmente, hacia el final de la centuria, sacó la celebración a las calles y buscó involucrar a la ciudadanía en ella mediante diversos actos como manifestaciones cívicas, iluminaciones, bailes y verbenas populares. Según Francisco Bulnes, en una cena, Díaz había afirmado que los mexicanos están contentos con la realización de actividades populares como bailes y corridas de toros. O sea, no era tanto la fecha, ¿no? Sino la celebración finalmente. La conmemoración del 5 de febrero, que remitía al día de la aprobación de la Constitución de 1857, durante los primeros años no recibió el apoyo de la atención presidencial. Y bueno, a pesar de que era pues su respaldo legal, ¿no? Tenía una constitución él ahí, pero bueno, hacia el final de la centuria fue decayendo y apenas se dabía uno que otro discurso en la Cámara. Ya iniciado el siglo XX, a esto se unió la iluminación de los edificios públicos del centro, el disparo de salvas de artillería y las serenatas en el Zócalo capitalino a cargo de la banda de música de la guarnición del ejército. Y luego es muy curioso porque la Constitución del 17, pues apuraron para terminarla el 5 de febrero, ¿no? La noche anterior estaban así como desesperados para poderla entregar, ¿no? Entonces sí es así como muy significativo. El 5 de mayo, que recordaba el día en que Ignacio Zaragoza había derrotado al ejército invasor francés en Puebla en 1862 y que comenzó a conmemorarse desde el año siguiente de los sucesos, fue celebrado desde un principio con mucha solemnidad. Claro, se paró en la época de Maximiliano, no le iba a festejarse Maximiliano, con discursos de grandes personalidades de la cultura o de la política del momento y con ofrendas florales. Y siempre el acudir al cementerio de San Fernando, donde reposaban los restos de los héroes de aquella gesta. Asimismo, igual las demás celebraciones. Al arrancar el siglo XX, se popularizó mediante inclusión de actividades como serenatas y quemas de fuegos artificiales. Se incluyó de manera recurrente desfiles y demostraciones militares, que es todavía lo que tenemos, claro, para el 16 de septiembre, nada más, ¿no? En el periódico literario El Renacimiento, en la crónica de la semana del 8 de mayo de 1869, describen, por ejemplo, el 5 de mayo de la manera siguiente, ¿no? Las fiestas del 5 de mayo se han celebrado con la mayor pompa y con gran entusiasmo.
A las 9:30 de la mañana, el ayuntamiento de la capital salió de las casas consistoriales y se dirigió al Palacio Nacional, desde donde partió después una gran procesión cívica presidida por comisiones de los supremos poderes. Y luego ya nos dicen por qué calles pasaron, ¿no? Hasta llegar a la Plaza de San Fernando, que se llamará de hoy en adelante Plaza de Guerrero. Y bueno, ahí era ahí el regidor pronunció un discurso conmemorando las glorias del 5 de mayo de 1862 y el regidor Prieto otro para inaugurar una estatua inmortal a Guerrero. La concurrencia era numerosísima y la pequeña plaza de San Fernando se llenó completamente. Entonces, sí era lo que estaban diciendo en el periódico de ese momento, ¿no? De las dos conmemoraciones más importantes incluidas en el calendario cívico anual bajo el gobierno de Porfirio Díaz, una de ellas es el 18 de julio, el aniversario luctuoso de Benito Juárez. Esto es bien interesante porque después se cambió por el día del natalicio, ¿no? Y ahora lo que festejamos es el natalicio el 21 de marzo y antes era el 18 de julio, que era el día de su fallecimiento, ¿no? Y se había proclamado como día festivo en 1887. Y eran de las ciudades más era de las celebraciones más importantes y era muy curioso porque dicen que la ritualidad consistía en una multitudinaria procesión cívica que seguía el mismo recorrido que había hecho en 1872 la carroza fúnebre con los restos de Benito Juárez. Por su parte, el 2 de abril es así, bueno, una fecha para ellos muy importante, que ahora poco se recuerda, si acaso por ahí hay alguna calle que se llama 2 de abril, nada más, ¿no? Y ahí fue celebrada como fiesta oficial en todo el país durante varias décadas. Solo hasta 1913 el gobierno de Victoriano Huerta dijo que no, que se quitara, ¿no? Pero, y ¿por qué era? Bueno, pues porque ese día Porfirio Díaz, al frente de la División de Oriente, había roto el sitio que el ejército imperial tenía sobre la ciudad de Puebla en 1867, dando fin con ello al periodo de intervención francesa. Este episodio, que el general recordaría posteriormente como uno de los más importantes que sostuve durante la guerra, se convirtió con el paso del tiempo en el sustento fundamental de su legitimación, ya que en aquella ocasión el general había salvado a la nación del invasor extranjero. Aunque lo hubiera hecho, Bulnes es terrible, ¿no? Dice, con traje de encargado de tlapalería, mostrando la situación de ese momento, ¿no? Porque en realidad el ejército estaba en un estado muy precario, ¿no? Bueno, al principio la celebración fue muy discreta y ya era, por ejemplo, les mandaban cartas de felicitación al general, pero unos años más tarde, pues la recepción ya se convirtió en más importante, empezó sobre todo en Oaxaca y finalmente, bueno, pues era Porfirio Díaz se había convertido en un personaje necesario para la buena marcha de la nación, ¿no? Con eso se estaba legitimando él con esta fecha del 2 de abril. Nuestra fiesta más importante, bueno, al contrario de lo que se podía pensar, que es el 16 de septiembre, no comenzó a realizarse después de la consumación del movimiento libertario. El primer registro conocido es del 16 de septiembre de 1812, cuando Ignacio López Rayón celebró en Huichapan, en Hidalgo, este memorable grito de libertad con una descarga de artillería y lo registró en su diario de operaciones, por eso lo conocemos. Al año siguiente, José María Morelos y Pavón incluyó en su tratado Sentimientos de la Nación una solicitud para conmemorar el inicio de este movimiento independentista y para dar reconocimiento a sus iniciadores. En el año de 1825, Guadalupe Victoria, ahora sí ya dentro del periodo después de la independencia, el primer presidente de México designó el 16 de septiembre como el día oficial en que se celebraría nuestra independencia, aunque con el paso de los años el pueblo mexicano comenzó a celebrar esta fecha desde la noche anterior y finalmente esta tradición se oficializó en 1896. Se había pensado mucho que era porque era el cumpleaños de Porfirio Díaz, ¿no? Pero desde antes como que la gente ya estaba emocionada, ¿no? De hacer la fiesta
desde un día antes, ¿no? Y bueno, entonces el grito. Desde luego, durante el siglo XX, pues se tuvo que agregar muchísimas más fechas, ¿no? Empezando por el 20 de noviembre, el aniversario del inicio de la revolución, luego, por ejemplo, está el Día de la Expropiación Petrolera, y así podemos encontrar muchas más celebraciones. Por eso nunca nos va a fallar, ¿no? Creo que siempre los mexicanos vamos a tener algo que conmemorar. Bueno, pues muchas gracias. Con eso concluyo mi participación. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Y bueno, ahora tocaría el turno de la doctora Rosa María Camacho Quirós, quien es doctora en Letras Modernas por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, maestra en Humanidades, línea en Ética y licenciada en Letras Latinoamericanas por la Universidad Autónoma del Estado de México. Docente de tiempo completo de la Facultad de Humanidades de la UAMX, y ella pondrá sobre la mesa la ponencia Literatura y Nación, el nacimiento de la literatura nacional. Adelante, doctora Rosa. No sé si... Muchísimas gracias Carlos. Y antes de empezar mi participación, pues quiero felicitar a la Facultad de Humanidades y al Colegio Mexiquense por abrir este espacio de diálogo, reflexión, relectura, que nos invita a la reapropiación de la narración, de la conquista y de la independencia. Bueno, creo que con la finalidad de pues, ampliar nuestro horizonte de comprensión, tanto en lo colectivo como en lo individual. Quiero agradecer también a los organizadores, en especial a la maestra Gloria Cruz, pues por la invitación para poder participar en esta mesa. Y como bien ya lo comentó Carlos, nuestro moderador, pues voy a presentarles, un trabajo que se titula Literatura y Nación, el nacimiento de la literatura nacional. Y bueno, lo que siempre sucede es que previo a que expongas los trabajos le das una revisada, y creo que en vez del nacimiento me gusta más el término la emergencia, esto equivalente al nacimiento, al surgimiento, pero también a la urgencia de una literatura nacional. La nación es un tema importante en las conmemoraciones que nos ocupan y ha sido investigado por historiadores, antropólogos, juristas, sociólogos, entre otros tantos estudiosos, que ha tratado de definir el campo semántico del término y así proyectar las actividades culturales y la vida común de una comunidad. Entre las variadas construcciones simbólicas que le han dado forma al vocablo está la literatura, gran portadora de los espíritus nacionales. Los textos literarios han vivido con fecunda relación con el entretejido de la idea de nación y de lo propio. La nación mexicana se construye a partir de una nueva conciencia histórica indígena y de nacientes símbolos religiosos. El temprano nacionalismo surge de este lento, sutil y contradictorio cambio que se dan los descendientes de los conquistadores y los hijos de posteriores inmigrantes, creando una conciencia de lo nacional. Cada época ha contado con insignes forjadores de la cultura mexicana, los valores principales de lo mexicano y la producción del acervo cultural, ya sea espiritual o intelectual. Comienza con los cronistas del siglo XVI, llámense Fray Bernardino de Sahagún, Motolinía o Bartolomé de las Casas, grandes recolectores de los despojos del pasado prehispánico, dice Guiara y Yeguren, egregios de la cultura y de la formación social del mexicano. Los escritores del siglo XVII, donde el barroco no solo fue un movimiento artístico, sino un universo simbólico, se servirán de la literatura del XVI para representar un cuadro heroico del pasado anterior a la conquista. El mundo barroco acepta la historia indígena como un pasado legítimo. Carlos de Sigüenza y Góngora, cosmógrafo real, poeta, polígrafo e ícono de la intelectualidad novohispana, se propuso escribir, o escribió, no se sabe porque está perdido, una historia antigua de México e ideó e hizo los textos para un arco triunfal a la entrada del virrey Marqués de la Laguna en 1680. Estos arcos solían tener figuras y textos laudatorios
de personajes o alegorías relativas a la condición de virrey y gobernante. Generalmente apelaban a la mitología clásica, como el que precisamente hizo Sor Juana para el mismo virrey en el mismo año, Neptuno alegórico. Carlos de Sigüenza no siguió el formato y escribió su texto poniendo a los emperadores mexicas como modelos del buen gobernante que debía seguir el marqués. Fuera o no convincente para el virrey este espejo de príncipes, que así lo llama Sigüenza, texto impreso en el Teatro de Virtudes Políticas advertidas en los monarcas del mexicano imperio, los estudios de Sigüenza de las antigüedades mexicanas, nutridos por su indagación en la cronología mexicana por medio de los códices, y también aquí sirve agregar que Sigüenza y Góngora heredó las crónicas de Ixtlilxóchitl, hicieron posible la concepción de su arco e inspiró a posteriores estudiosos mexicanistas como Clavijero o Boturini. La intención de Sigüenza era incitar a no mendigar en la historia europea, sino hallar lo necesario en la propia, en lo que sentía como propio. Este era el empeño de don Carlos, como lo era en otros ámbitos el empeño de otros tantos novohispanos. El tema, como constante de la cultura de esa época, Sor Juana lo retoma en su loa para el divino Narciso y en un mundo de metáforas a lo divino hace una invención para demostrar que la religión de los mexicas era esencia de la verdadera religión. De ahí la facilidad, dice la poetisa, de la evangelización. Es importante subrayar que el fenómeno de asunción del pasado prehispánico es un fenómeno oculto, que se inicia en un estrato social alto por criollos instruidos y que es deliberado y consciente. La pervivencia de costumbres, tradiciones precortesianas, así como el sincretismo religioso que determina el momento novohispano, no son dejados de lado por los intelectuales, ya que consideran que esta herencia es el cimiento de una personalidad diferente a la española. El teatro no estuvo exento de contribuir con el incipiente rostro mexicano. Juan Ruiz de Alarcón, aún con su influencia peninsular, mostró en sus comedias usos y costumbres de los mexicanos que se fueron estableciendo con rigurosos dogmas y principios morales, los que iban construyendo la manera de ser de la sociedad y que Alarcón supo mostrar y con la que se identificaba la cultura criolla. Sin lugar a dudas, las aportaciones de los jesuitas humanistas ilustrados del siglo XVIII son cardinales para el florecimiento de la nación mexicana. Inmersos en un racionalismo neoclásico, con sus escritos resurge el humanismo de los frailes del siglo XVI, piedra de toque para la generación de la cultura mexicana, sin duda alguna. Francisco Javier Clavijero, Andrés Cabo, Francisco Javier Alegre, entre otros, realizan su obra en México o en el exilio, pero siempre con apego a su patria. Dice Méndez Plancarte sobre ellos en la introducción que hace de Humanistas del siglo XVIII. Por su mexicanismo acendrado, pero libre de toda rústica estrechez, por su aguda percepción de los hondos problemas, todavía en gran parte insolutos, de nuestra nacionalidad hispano-india, por su viril defensa de los postergados indios y negros, por su amor insobornable a la verdad y a la justicia, realizaron aquel tipo superior de humanismo que casi se identifica con el más noble y pleno sentido de la palabra humanidad. Otra figura fundamental de las letras mexicanas es Eguiara Eguiguren, catedrático de la Real y Pontificia Universidad de México, sabio connotado de la Nueva España, en la primera mitad del siglo XVIII, y uno de los formadores de la idea de una nacionalidad mexicana que vincula un pasado glorioso lleno de valores y aciertos intelectuales con la raíz española. Autor de la Biblioteca Mexicana, la que fue la primera bibliografía nacional que intentó dar a conocer la producción científica y literaria mexicana desde la época prehispánica hasta la fecha de su publicación en 1755, y que, bueno, pues nada más se pudo publicar el primer tomo. Fuera del ámbito religioso, también hubo intelectuales que respondían al espíritu
de espíritu criollo de la época, como José Mariano de Echeverría y Beitia, quien copió los escritos de Sigüenza y Boturini y que a partir de ellos escribe Historia Antigua de México. Los ilustrados mexicanos no son los que defendían el espacio barroco, ni los que pretendían una renovación científica o filosófica, sino los que dejaron de ver con aprobación la realidad mexicana circundante y empezaron a criticarla severamente. Si bien la segunda mitad del siglo XVIII fue un momento en el que la sociedad colonial se diseñó con rasgos precisos de dependencia, al final de la centuria hay un descontento y evidente deseo de cambio y modernidad. Esto venido de un pensamiento ilustrado neoclásico. Un escritor con pervivencia neoclásica y de transición, que es muy interesante estudiarlo, importante, que vive el periodo novohispano y el de México, bueno, pues sin lugar a dudas es Fernández de Lizardi, quien contribuyó a la formación de un pensamiento independiente y crítico, escritor patriota que pasó a la historia como el pensador mexicano y que empezó a escribir en el Diario de México, con lo que inició una carrera periodística comprometida con la realidad social de su época, identificándose con las posiciones independentistas de los primeros insurgentes. En el periodo de la autonomía novohispana, así como en los años posteriores a la consumación de independencia, la persistencia e insistencia de ciertas figuras como Fray Servando Teresa de Mier, Carlos María de Bustamante y el ya mencionado Fernández de Lizardi, quienes recurrieron a diversos géneros literarios como la narración histórica, la carta pública, la autobiografía, el artículo periodístico, entre otros, fijan una escritura crítica y emancipatoria. En los incipientes años del siglo XIX, la monarquía hispánica vive diversos acontecimientos inesperados que manifiestan su debilidad y a la vez abren la posibilidad de cambios, los que originan la etapa del México autónomo y de grandes transformaciones y tropiezos, donde liberales y conservadores enfrentaron el desafío de establecer un nuevo Estado. La nación iniciaba su vida independiente bajo negros augurios, desvaneciéndose la opulencia del siglo XVIII, ya que la dinámica y diversificada economía novohispana sería víctima de los embates de las reformas administrativas y de la descapitalización del reino por las infortunadas aventuras bélicas de la corona española, del activo contrabando y, por supuesto, de la lucha de independencia. El interés por lo mexicano, que se fue modelando con el paso de los años novohispanos, se acrecentó con el movimiento de independencia. La idea de una nación, naciente nación, y una forma propia de ser se exacerbó, dando pie a nuevas tendencias y grupos literarios. Comenzaron a surgir las denominadas asociaciones literarias y en 1836 se fundó la Academia de Letrán, la primera asociación literaria en el México independiente que desde su fundación tuvo la finalidad de impulsar una literatura que fuera expresión de lo nacional. En ese proyecto participó la primera generación romántica, Andrés Quintana Roo, Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez, Ignacio Manuel Altamirano, Manuel Paino, entre otros, quienes pugnaron porque la materia prima de la literatura fuera el paisaje mexicano, el amor a la patria y lo nacional, desde un liberalismo en el que lo primordial era la instrucción y la independencia. La literatura del siglo XIX es la de la transformación que busca un emblema nacional que corresponda a una identidad y a la confirmación de una cosmovisión propia. Es fecunda, aunque en un primer momento se deriva de moldes extranjeros, poco a poco fue delineando su rostro con el objetivo de educar al pueblo con fines modernizadores. Los escritores románticos tuvieron contradicciones en sus postulados. Movidos por la libertad como ideología, no pudieron del todo deshacerse de esos moldes neoclásicos. No obstante, fueron grandes impulsores de la literatura mexicana, le dieron un espíritu nacional a las letras que retrataba paisajes, costumbres, tradiciones y formas de ser propias.
La literatura nacional no se desvanece con el arribo del modernismo y las vanguardias. El movimiento integra la diversidad social y étnica del país. Se consolida un imaginario que, a pesar de los sismos y las rupturas de la vida interior, quiere ver a la patria como resultado de una evolución y expresión de un mismo sustrato, lo mexicano. Si bien el modernismo abriga lo cosmopolita y lo urbano, los escritores, quienes desean romper con lo establecido, se nutren de la mexicanidad. La literatura mexicana no se puede someter o delimitar a un tiempo. Y cito a Octavio Paz: toda la historia de México, desde la conquista hasta la revolución, puede verse como una búsqueda de nosotros mismos, deformados o enmascarados por instituciones extrañas y de una forma que nos exprese. Cierro comillas. Las maneras y los discursos han dependido del acontecer del tiempo, de las narraciones de cada época, de los mitos que han dado sentido al espacio circundante, así como de un proyecto de nación y un amor por la patria compartido. Una nación se construye no solamente por un pasado que pasivamente la determina, sino por la validez de un proyecto histórico capaz de mover voluntades dispersas y dar unidad y trascendencia al esfuerzo solidario, dice Ortega y Gasset. La literatura y nación confluyen en la historia de México. La que dice Paz es la de un pueblo que busca una forma que lo exprese. Muchas gracias y con eso pues termino mi participación. Gracias, Carlos. Muchas gracias, doctora Rosy Quirós. Muy interesante esta reflexión súper breve para abarcar más de 3 siglos de historia de la literatura. Ahora toca el turno de la licenciada maestra María de la Paz Esther Ordaz Miranda. Ella es licenciada en Filosofía por la Universidad Autónoma del Estado de México y realizó estudios de maestría en Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Desde el 2003 se dedica a la docencia a nivel preparatoria y licenciatura. Ha ocupado distintos cargos académicos en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, entre ellos la coordinación de la licenciatura en Filosofía y la jefatura del Departamento de Educación Continua. Sus áreas de estudio son la historia de la filosofía del siglo XVII al XIX, la ontología y la bioética. En el año 2016 le fue otorgado el reconocimiento como profesor inspirador en el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Toluca, CDMTP. Y bueno, pues ella nos compartirá autonomía y libertad, 2 formas de alcanzar la independencia. Adelante, maestra, por favor. Muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, pues me uno a mis compañeras de mesa, Gloria y Rosy, en el agradecimiento a Gloria Cruz, a la Facultad de Humanidades y al Colegio Mexiquense por la invitación hecha a participar en este evento. Y bueno, yo voy a hablar un poco de la independencia, más bien como del lado de la filosofía, ¿sale? ¿Cómo es percibido esto? Sobre todo me voy a centrar en un filósofo alemán llamado Immanuel Kant, y mi reflexión está basada en el libro de Historia de la Filosofía, básicamente en el apartado sobre qué es la ilustración, ¿sale? Y bueno, sobre eso voy a hablar. Voy a comenzar con un epígrafe justamente de Kant, y el epígrafe dice así: la ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Immanuel Kant. Y bien, bueno, cuando recibí la invitación para participar en este evento y dar un punto de vista sobre el tema propuesto, las humanidades y la memoria nacional, con base en la conmemoración también de la consumación de nuestra independencia desde la filosofía, lo primero que me vino a la mente fue la cuestión del sujeto. La pregunta por el ser humano o por el individuo concreto de carne y hueso que busca o persigue precisamente esa independencia.
Esa pregunta, de entrada, nos exige identificar los factores que contribuyen a realizar dentro del sujeto mismo un movimiento de conciencia que lo lleve, entre otras cosas, a desear ser independiente, libre y autónomo desde el ámbito de la moral. Es decir, desde el único ámbito en el que, según la filosofía, se puede ser precisamente independiente, libre y autónomo. Y bueno, como es bien sabido, las crisis son el punto de partida o el pretexto adecuado para mudar cualitativamente de un estado a otro. Representan una encrucijada de múltiples factores, ya sean políticos o económicos, sociales, personales o de salud, que confluyen y se reflejan en un estado de ánimo específico. El ser humano se sabe y se siente incómodo y descontento con lo que está viviendo. Cuando el sujeto se encuentra oprimido, ninguneado, vejado o incluso despersonalizado, busca de alguna manera reedificarse, reencontrarse a sí mismo para lograr un estatus diferente que le permita ser sí mismo y actuar precisamente con autonomía y libertad. Y todo esto es posible debido a que existe una exigencia personal ontológica que se hace presente desde el ámbito de la conciencia moral, la cual posibilita esa transformación del paradigma establecido, ya sea de manera individual o colectiva, en el cual el sujeto se encuentra inmerso. Desde esta perspectiva, bueno, podemos apreciar el papel que juega la conciencia moral en el sujeto, pues es en ella en donde se encuentra el principio de una actividad connatural para todo ser humano que aspira a la libertad de manera voluntaria y responsable a través de determinadas acciones. Para ejemplificar lo anterior, en el ámbito histórico y relacionándolo con nuestra independencia nacional, basaré mi reflexión, como lo he comentado, en la filosofía kantiana. Para ello, explicaré brevemente qué significa que el ser humano sea capaz de pasar de una minoría de edad a una mayoría de edad desde una perspectiva histórico-moral. Desde mi punto de vista, eso, aspirar y conquistar lo que Kant llama una mayoría de edad, fue lo que vivieron los mexicanos cuando lucharon y lograron su independencia política. Bueno, pero antes de seguir adelante, resulta pertinente realizar algunas precisiones sobre los conceptos utilizados por Kant con el objetivo de explicar a partir de ellos cómo es que el sujeto, en este caso el sujeto mexicano, fue capaz de conquistar su independencia y dejar de lado la tutela española. En primer lugar, hablaré de la minoría de edad, la cual, según Kant, ilustra la incapacidad del ser humano de servirse de su propia inteligencia debido a que se encuentra bajo la tutela de alguien más. En este estado de minoría de edad, que no tiene nada que ver con una edad biológica del sujeto, este no consigue emplear su propia razón y por ende actúa por exigencia de alguien más, de un otro que le dicta lo que debe hacer y además lo que debe pensar. Desde esta perspectiva, la minoría de edad significa dependencia y en el caso mexicano, dependencia de la tutela infligida desde el Reino de España. Al encontrarse en una prolongada minoría de edad, se tenía la idea de que el pueblo mexicano era inferior a quien podía obligarlo a caminar por la vía correcta. En más de una ocasión, se llegó a hablar en el periodo inmediato posterior a la conquista de la incapacidad connatural de los individuos para vivir según las normas del mundo civilizado y en este sentido de una tutela supuestamente necesaria que desembocaba en esclavitud y servidumbre. Incapacidad para pensar por sí mismo, para emplear su propia razón. El habitante de estas tierras era sometido a la tutela de quien sí sabía gobernar y vivir. Sin embargo, según Kant, en todo sujeto siempre existe una exigencia moral de crecer, de cambiar, de atreverse a pensar por sí mismo y de llegar a poseer una libertad plena y acorde con dicha exigencia moral. De alguna manera, esa exigencia se ve reflejada en el pueblo mexicano que se levantó en armas y luchó por conquistar su autonomía y libertad frente a su gobierno tutelar. Dice Kant, y cito, por esta razón, pocos son los que, con propio esfuerzo de espíritu,
han logrado superar esa incapacidad y proseguir, sin embargo, con paso firme. Fin de cita. Aquí es importante recalcar que el cambio de una minoría de edad a una mayoría de edad involucra necesariamente dos conceptos, el de la moral y el de la libertad. Ambos, desde la perspectiva kantiana, están dirigidos por la autonomía de la razón. En cuanto facultad humana, tiene la obligación de guiar a la voluntad a un fin determinado que pueda verse en un bien ya sea individual o común. Capaz de dirigir a la moral y a la voluntad, la razón es la que posibilita que el sujeto llegue a una mayoría de edad, la cual implica tener el valor para ejercitar la propia razón, dejando de lado las órdenes y disposiciones dictadas por los demás, y con ello trastocar el orden. Para Kant, todo este proceso ilustrado indica que la pereza y la cobardía han quedado de lado y que se ha decidido servirse del propio entendimiento. Y nos dice, cito, porque siempre se encontrarán algunos que piensen por propia cuenta, hasta entre los establecidos tutores del gran montón, quienes después de haber arrojado de sí el yugo de la tutela, difundirán el espíritu de una estimación racional del propio valer de cada hombre y de su vocación a pensar por sí mismo. Fin de cita. Recordemos que, desde la mayoría de edad, la razón nos hace discípulos de nosotros mismos, y que esto es lo que nos posibilita pensar y actuar con autonomía. Desde la perspectiva kantiana, todo ser racional existe como un fin en sí mismo, como un sujeto que debe ser libre, independiente y predispuesto a conquistar la mayoría de edad que lo integrará a un proceso de ilustración que finalmente lo colocará frente a sí mismo en la historia. Bajo esta perspectiva, podemos estudiar cómo es que la razón que logró alcanzar su mayoría de edad se hizo libre e hizo posible nuestra libertad. En buena medida, la independencia de México es el reflejo de un proceso que caminó desde una minoría de edad en manos de una tutela ajena a una mayoría de edad, en la cual el mexicano pudo pensar y actuar por sí mismo, establecer sus propios límites políticos, sociales y autodeterminarse. A partir de la independencia, nuestra nación fue capaz de pensar y actuar por sí misma, partiendo de sí misma, esto es, sin estar atada a las exigencias políticas y morales de otra nación. Desde la independencia, México ha hablado en primera persona, desde sus propias exigencias, con su propio lenguaje, con su ser propio. En este sentido, la independencia constituye un estado de espíritu libre que sienta las bases necesarias para la creación de un proyecto moral y político, que en términos generales abrió sus alas al progreso. Desde entonces, el mexicano se presenta ante sí mismo y ante el mundo como una persona autónoma y libre gracias al uso de su razón, la cual se ve reflejado en la consolidación de un Estado tan soberano como los hombres que lo conforman, un Estado libre, autónomo e independiente. Desde la perspectiva kantiana, la independencia es progreso e ilustración. Es uno de los primeros grandes sapere aude en el sentido de que nos demostró que, como pueblo, tuvimos el valor de servirnos de nuestro propio entendimiento, de hacernos conscientes de nuestra suficiencia y de nuestra libertad. La búsqueda de autonomía y la sed de libertad son dos factores que impulsan al ser humano a conquistarse a sí mismo, a dejar de lado la pereza y la cobardía para cumplir con su naturaleza y llegar a una independencia no solo personal, sino también colectiva. Conquistar la mayoría de edad solo se logra con valor y aplomo y con ganas de libertad, la cual puede ser vista como esa luz mágica que inunda todo el ser del hombre. En México, la independencia significó también un proceso de ilustración, si entendemos la ilustración como una liberación del ser y del actuar propios. Con un proyecto común de voluntades libres y unidas que persiguen un determinado fin político y civilizatorio, la independencia significó el despliegue de nuestra racionalidad, la cual tendió naturalmente a la conquista de nuestra autonomía. En este sentido, la independencia no es otra cosa más que el resultado del esfuerzo propio
del propio espíritu por liberarse y participar en el uso público de la razón. Pues como dice Kant, y cito, el uso público de la razón le debe estar permitido a todo el mundo, y esto es lo único que puede traer ilustración a los hombres. Fin de cita. De manera que no solo estamos hablando de una libertad de pensamiento, sino también de una libertad política. El movimiento independentista logró liberar a la razón de toda forma de servidumbre que duró muchos siglos. Hace 200 años se consumó el proceso de alcanzar nuestra mayoría de edad como nación. Se conquistó nuestra autonomía en los aspectos políticos y económicos y se logró también una independencia emocional e intelectual, al igual que para muchos otros filósofos. Para Immanuel Kant, el ser humano no es un ser unidimensional, sino es un ser multidimensional, hecho de muchas cosas. Un ser que, como decía Aristóteles, ansía de saber, que posee dudas de lo que puede y lo que no puede, así como lo que debería esperar, pero sobre todo un ser que tarde que temprano tenderá por naturaleza a conquistarse libremente a sí mismo. Camino donde la autonomía y la libertad se revelarán como dos formas de alcanzar su independencia. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, maestra Marister. Ahora damos paso precisamente a esta parte de preguntas y respuestas. Tenemos ya un par de preguntas que nos formularon a través del chat vía Zoom. También invitamos a todas las personas que nos están viendo tanto por Facebook como participando en esta actividad vía Zoom, para que puedan levantar la manita y si nos pueden ayudar ahí a darles la palabra, adelante. La primera pregunta para la doctora Gloria Pedrero. ¿Cuándo cambió el nombre de Plaza de San Fernando a Plaza Vicente Guerrero? Y la siguiente pregunta, aquí no me especificaron para quién es. Quiero pensar que es para la doctora ¿qué ocupa Juana en el siglo XVII? Adelante, doctoras, por favor. Sí, bueno, es en 1869, pero en realidad yo no sé si todavía se siga llamando Vicente Guerrero, todo el mundo la conoce como San Fernando, ¿no? Entonces, es en esa época, ¿no? Que le cambian, pero bueno, ya sabemos que todo ha tenido un movimiento histórico de acuerdo a las modas y a los intereses, ¿no? De cada uno de los personajes, porque bueno, eh, así es la historia. Siempre muy en movimiento, ¿no? Perfecto, gracias, doctora Gloria. Doctora Rosy. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, ¿qué lugar ocupó Sor Juana en el siglo XVII? No sé, creo que no se puede ubicar el siglo XVII novohispano sin Sor Juana Inés de la Cruz. Es decir, en el ámbito literario, Sor Juana pues, fue una gran poetisa que cultivó todos los saberes de la época y alguna vez que yo trabajé la respuesta de Sor Juana y que la expuse en algún evento, alguien me preguntó, bueno, ¿Sor Juana es filósofa? No, Sor Juana no es filósofa. Y ella misma lo declara, yo no puedo ser filósofa o yo no puedo atender esas cuestiones porque no tengo el tiempo que necesitan los filósofos para dedicarse a la reflexión. Ella fue una gran estudiosa, pero bueno, sobre todo creo que fue una gran intelectual de su época que cultivó poemas líricos, cortesanos, filosóficos, comedias teatrales, escribía villancico, obras religiosas, es decir, ella fue una mujer con una vasta obra, pero y en otro sentido también quisiera mencionar que es un ícono femenino porque siempre defendió en sus escritos la intelectualidad de la mujer. Recordemos un poco que Sor Juana siempre fue perseguida, sobre todo por su propio confesor, Antonio Núñez de Miranda. Le tenía muchos celos porque Sor Juana establecía relaciones muy cercanas con grandes personalidades de la época, ¿no? Como los virreyes, marqueses, como el marqués de La Laguna, y bueno, pues siempre la celó mucho, y otro por ahí
persona que también tuvo muchísima envidia fue el obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, en donde recordemos todo el problema en que la metió cuando publica el discernimiento que hace Sor Juana de un texto del portugués Vieira. Entonces, bueno, pues Sor Juana, más allá de ser un ícono de la intelectualidad novohispana, es una gran figura femenina para todos los movimientos decoloniales, feministas, ¿no? Muchas gracias, doctora. No sé si exista alguna otra duda, algún comentario dentro de las personas que nos están viendo, tanto por Facebook como vía Zoom. En Facebook creo que no. Y no sé, Zoom. Yo quiero hacer una participación. Cuando participó la doctora Gloria, mencionó sobre la fecha del 2 de abril, que no era que no estaba como muy presente o muy reconocida, que si acaso había alguna calle que se llamara así. Bueno, pues en Metepec, yo creo que la mayoría a lo mejor se acuerda ahorita, hay un lugar que se llama el 2 de abril, que está muy cerca de la Plaza Juárez y que además pues es reconocidísimo, muy famoso sobre todo por sus garañonas, así de para cuántas cuadras la quieres, ¿no? Y bueno, donde también se hacen obviamente eventos, ¿no? Eventos culturales en este lugar. Me acordé muchísimo. Nada más era como un comentario. Sí, ¿puedo intervenir? Adelante. Sí, claro, es que eso es lo que pasa con la historia. ¿Quiénes son en un momento dado los malos? Iturbide, entonces se quita todo lo que tenga que ver Iturbide y entonces es Guerrero, ¿no? Luego, entonces también Porfirio Díaz, entonces, aunque él haya dado fin en ese momento a la intervención francesa cuando toma Puebla, bueno, después toman Querétaro, ¿no? Pero eso se quita, ¿no? Entonces, qué bueno que existe el 2 de abril, ¿no? Ahí hay que ir de vez en cuando. Gracias. Yo. Adelante. Pues nada más reiterando un poco lo que dijo Maripí, ¿no? Justamente cuando mi mamá habló, bueno, la doctora Gloria habló sobre el bar, sobre la fecha del 2 de abril, yo pensé precisamente en el bar, ¿no? Y efectivamente, pues es un lugar icónico y ojalá tengamos la oportunidad de ir algún día juntas. Muchas gracias, maestra Rosalía. ¿Alguna otra intervención de quienes nos ven en Facebook y vía Zoom? Yo quisiera... a lo mejor sí. Sí, el problema... Sí, adelante. Perdón, es que se tiene el nombre de la calle de la Plaza de Tolstoy y la gente no hace referencia al gran evento, o sea, no se sabe, ¿no? Yo me acuerdo de algún ejercicio cuando yo estaba en la primaria. La suerte es que yo vivía en la calle de Hidalgo, pero la maestra Eudocia Calderón dijo, ¿saben qué hizo la persona que lleva el nombre de su calle, no? Yo, por suerte, vivía en Hidalgo y esa no la sabíamos todas, ¿no? Pero pues muchos otros salieron raspados, ¿no? Pero entonces sí, es como, bueno, ¿qué es el 2 de abril? Pues el nombre de un lugar muy bonito, ¿no? Pues no. Bueno, gracias. Muchas gracias, Mercedes. Doctora. Sí, yo quisiera felicitar, bueno, a la doctora Gloria, por supuesto, que nos expuso cuestiones muy interesantes, pero en especial a María de la Paz, porque es muy interesante desde un discurso filosófico adentrarse en este pensamiento de independencia. De verdad que es la primera vez, a lo mejor no asisto mucho a los eventos de filosofía, pero es la primera vez que escucho una reflexión de estos acontecimientos que para mí son cercanos desde la historia, porque pertenezco a un cuerpo académico de historia y porque mi formación es en letras, se me hace muy común, pero desde la filosofía se me hace sumamente interesante y lo abordó pues muy bien la maestra María de la Paz. Me gustó mucho, ¿no? O sea, cuestiones importantes para
para reflexionar. Muchas gracias. Yo estoy de acuerdo con Rosy. Felicidades, María de la Paz. Sí. Gracias. Muchas gracias. De hecho, ese era como el objetivo también de mostrar esta parte de cómo se veía, pues, ¿no? O sea, la independencia y cómo nos vemos frente al mundo desde este aparato filosófico y además, bueno, demostrarlo, obviamente, en un lenguaje, pues, obviamente, para cualquier tipo de público, ¿no? Y lo digo porque de repente hay que reivindicar al propio filósofo, porque de repente habla sobre muchas cosas que solamente él se entiende y la filosofía no funciona así, y la filosofía no sirve si no va a llegar al otro a hacerlo reflexionar y a cambiar sobre su propio ser. Y yo creo que ese era el objetivo. Muchas gracias, que sí se logró. De verdad agradezco sus comentarios. Perdón, y ahí tienes ya tu tesis de doctorado, por favor. Gracias, sí. Sí, yo lo que quisiera comentar es que sí, qué bueno que estuvimos 3 dentro de la Facultad de Humanidades para que se entienda finalmente lo que son las humanidades, ¿no? Y no se piense que nada más hay una parte, otra. Perdón por los compañeros que nos faltan incluir, ¿no? De artes teatrales y de información, ¿no? De ciencias de la información documental, que desde luego nos apoya muchísimo a los otros. Pero bueno, pues, pues esto es bien interesante, hay que pensar de veras si ya estamos en la mayoría de edad, ¿no? Gracias, sí. Sí. Gracias, Maripí. Bueno. Gracias. Pues si no hay alguna otra intervención, adelante, perdón. Sí. Mi nombre es Rafael Pedrero, hermano de Mercedes y Gloria. Y tiene Gloria. Pues aquí me encuentro con una situación casi, ya no es de sorpresa, porque nuestra historia ha sido una colección de sorpresa tras sorpresa tras sorpresa, en el que cada vez que un grupo interviene, le pone su sello y aparentemente ese sello se vuelve casi una obligación de participación que muchas veces no cobran sentido en cuanto a lo que se busca. Se busca la intervención de algo totalmente ajeno como para tratar de encontrar una razón en lo que se ha ido gestando, que ha sido pues una nación que no ha llegado a serlo porque ha sido desmembrada desde su base misma, la base religiosa que que de hecho se impone y que es una base religiosa que existe parcialmente y de facto no existe. Pues la postura kantiana que más bien revela una postura casi no religiosa, o como le llamaríamos, religiosa, para en ella inscribir un ser que tratan de darle una personalidad cuando el propio imperio, ¿cómo le podríamos llamar? El propio gobierno que nos mueve de un lado para otro, se va moviendo de un lado para otro, desbaratando todo lo que existe a su paso, ¿no? Y de ello queda difícilmente algo. Si hablamos de Sor Juana, indudablemente que estamos hablando probablemente del personaje más destacado, no solo por su pensamiento,
sino por su característica, al ser mujer, de chocar contra muchos moldes que están preestablecidos y en los cuales se le trata de buscar un lugar y al mismo tiempo se le trata de desacreditar a que no le quede ni un vestigio de ese lugar. Y al final de cuentas somos aztecas, porque de hecho nos bautizaron ya casi a la fuerza como, pero qué cosa quedó de lo que eran otros pensamientos, no de religiones, no católicas, pero sí cristianas, y que desaparecieron en el momento en el que cobró fuerza la dominante, que deja como icono aparente únicamente una marca de cereales, en lugar de dejar una huella intelectual valedera de un grupo que lo hicieron, de hecho lo hicieron desaparecer. Ahorita quedan poca gente que representa al cristianismo no católico, pero cristianismo al fin con una validez grande, pero que pues en el momento en el que no existe un imperio que lo represente, acaba por transformarse nada más en una sombra de lo que es. Podrá ser representativo de cierta minoría dentro de lo que se muestra, pero de hecho fue aniquilante para una de las partes que ¿cómo se llaman los grupos? Estos, los bautistas, los de por allá por donde vive César. El hecho es que creo que ha habido una mutilación de parte del cristianismo que se aniquilan y la verdad aquí sí no sabría yo dónde colocarlo, pero sí me doy cuenta que carece de un punto de apoyo y la verdad no me gusta Kant como representante de algo que sustituya a todo lo demás. Kant representa la inteligencia indudablemente muy grande y tiene muchas cosas que decir, pero en este sentido me parece como que simplemente Kant no me suena, me parece un error haberlo escogido, no porque no sea una figura brillante, sino porque creo que no es la verdadera representación de lo que quisiéramos nosotros ver dentro de algo tan íntimo dentro de un país que ha sufrido muchas mutilaciones. Perfecto. Muchísimas gracias. No sé si alguna de nuestras ponentes guste hacer alguna reflexión sobre lo expuesto aquí sobre la mesa. Bueno, pues también si no hay otra intervención del público y de las personas que nos ven a través de Facebook, pues agradecemos su participación, su interacción. Sin duda ha sido una mesa redonda muy, pues muy,
que nos ha nutrido de muchos conocimientos, un ejercicio interdisciplinario, como bien lo acaba de mencionar la doctora Gloria Pedrero, que se me hace muy pertinente, ¿no? Para la reflexión en el marco de estas conmemoraciones, en el marco de estos centenarios de dos hechos, pues que han configurado, que han determinado nuestra realidad histórica. Agradezco a la doctora Gloria Pedrero Nieto, a la doctora Rosa Camacho Quirós y a la maestra María de la Paz Ordóñez por su participación. También a todas las personas que levantaron la mano, que estuvieron aquí con nosotros participando y dialogando, que me parece es lo rico de estos ejercicios, la interacción, el poder dialogar con nuestros ponentes, poder preguntarles frente a frente y sobre todo sentirnos pues partícipes de esta construcción del conocimiento. Agradezco al Colegio Mexiquense, presidido por el doctor César Camacho Quirós, y a la Facultad de Humanidades, dirigida también por el doctor Fernando Díaz Ortega, así como a la maestra Gloria Vázquez por esta atenta invitación hacia un servidor. Y bueno, pues les deseamos una muy bonita tarde. Ojalá que haya sido muy fructificante esta mesa redonda, esta mesa de diálogo, y les pedimos de favor pues que sigan al pendiente de toda la cartelera que tiene preparados para ustedes el Colegio Mexiquense y la Facultad de Humanidades a través de estas redes. Les agradecemos mucho su atención. Que tengan todos bonita tarde. Muchas gracias. Let it go.